Que Dios le bendiga. La verdad que es de mucha bendición para mi vida el poder compartir este espacio, el ya popular cafecito entre amigas, que creo que ha sido de mucha bendición para nosotras, que en este tiempo a muchas ha hecho sentir acompañada y nos ha acercado en este tiempo de distanciamiento social, como se llama. Realmente creo que todas en este tiempo en algún momento hemos escuchado mencionar que estamos viviendo una nueva normalidad. Los medios creo que es la frase y los títulos principales. Yo quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje sino que nos revela o nos muestra la importancia que tiene el poder vivir sumergidos en su río, empapados en su presencia. Yo quiero que juntas podamos compartir unos versículos que se encuentran en Daniel. Yo se los voy a leer y a otros se los voy a parafrasear. En el capítulo 10, versículo 1 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En otra versión menciona que Daniel tuvo un sueño. Pero en este versículo dice que la palabra era verdadera y era grande el conflicto. Pero en esta parte cuando dice, pero él comprendió. Y lo glorioso es cuando aparecen en su palabra los peros de Dios. Los peros que marcan un antes y un después. Esa decisión que es cumbre en cómo avanzar para ser mujeres de victoria. Dice que en este sueño Daniel se encontraba en grandes conflictos. Yo creo que la situación que estamos viviendo ahora no ha tenido precedentes. Hemos hablado, y creo que todas hemos hablado con esas personas mayores, tal vez un poquito que nosotros, que nos dicen, yo no viví esto. Mis abuelos no lo vivieron. Y creo que nuestros nietos tampoco lo vivirán, que no tuvo precedente, que no podemos compararlo nosotros, al menos en esta generación. Y creo que fue un momento en el cual fuimos realmente confrontadas con nuestra fe. Realmente en ese encierro probó y sacó lo mejor de nosotros, lo confesemos, que esta situación sacó lo mejor y seguirá sacando lo mejor de nosotros. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que este varón en medio del conflicto, en medio de esa situación, y dice que el conflicto era grande, pero también hay otro secreto en este versículo. Dice que la palabra era verdadera. Nosotros conocemos a aquel que dijo, yo soy la verdad y soy la vida. Entonces estamos como que de a poco descubriendo entre todos cuál es el secreto para que ese pero que en medio del conflicto lo hizo a este varón ser victorioso. Dice que este varón comprendió la palabra y dice que tuvo inteligencia en lo que vio. Inteligencia es que fue sabio. Y la palabra comprender también significa aferrarse, abarcarse, entender. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos nosotros en esto? Que en medio del conflicto tenemos que aferrarnos a la promesa que viene del cielo, creerle, entenderla, masticarla, no descansar en ella, sino provocar que la palabra se haga realidad en nosotras. Y esto fue lo que hizo este varón, porque en el versículo 2 dice que si bien Daniel estaba afligido y que duró 3 semanas esta aflicción, él cuenta, pero que también ayunó, dice que también se postró, dice que también ungió su cabeza con ungüento. Es decir, que en medio de ese conflicto, este varón accionó en fe. Comprendió, se aferró a su palabra, creyó que la palabra era verdadera, que en sí tenía vida. Y a pesar de su aflicción, este varón activó su fe y dice que se puso a ayunar y a buscar de Dios. Y otra de las cosas que dicen, fíjese, dice en el versículo, espere que lo encuentre, en el versículo 4, dice que ya pasado este tiempo, pasadas las 3 semanas, y en medio de esta aflicción, este varón se encontraba a la orilla del río Hiddekel. Hiddekel, los hebreos llamaban así al río Tigris. Y miren lo que significa. Hiddekel significa río que siempre corre.
Y acá llegamos al centro de esto que debemos aprender. Si nosotros vivimos sumergidas en su presencia, si nosotros dejemos que esos ríos de agua viva broten en nuestro interior, sanen las heridas, liberten nuestros conflictos, sí que hemos vivido situaciones. Si no lo hemos vivido nosotros, hemos tenido ese amigo que ha perdido un ser querido, hemos llorado con ellos, hemos perdido y hemos vivido situaciones difíciles. Ahora es tiempo de postrarnos y de buscar a ese Dios y sumergirnos en su río para que ese río brote en mi interior y corra en mi vida y también contagie a otras. Y mire, pasado este tiempo y en aflicción, pero aún batallando, el versículo 7 ya menciona que él comenzó a ver y se presentó ante él aquel varón de guerra, aquel varón que en medio de este conflicto no lo abandonó ni te abandonó a ti tampoco. Y mire lo que le dijo en el versículo 11. Y le dijo: Daniel, varón muy amado, está atento. Y dice que mientras este varón le hablaba, me puse en pie temblando. Y me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. ¿Qué te dice en esta palabra? Mujer muy amada, ahí te trata como hija y te dice: ponte en pies. Si la aflicción te postró, ponte en pies. Y aunque estés temblando, aunque estés decaída, aunque estés en una situación difícil, no temas. Porque aquel primer momento que este varón, o sea, en el día 1, la palabra y tu oración llegó al cielo. Solamente permanece, solamente persevera. Porque dice que aunque este varón le decía: el rey de Persia se me opuso, Dios no me dejó solo y envió a aquel compañero que batalló conmigo. La victoria es tuya. Solamente sumérgete en su río. Como dice, este varón permaneció al lado del Hidekel, ese río de agua que siempre corre. Sumergite en él, permanece, persevera, porque desde el primer día que tu clamor fue elevado, tu oración fue oída. Y su palabra dice en Juan 7:37, el que cree en mí, no como él quiere, sino como dicen las escrituras, en su interior correrán ríos de agua viva. Y ese río se llevará el dolor, ese río se llevará la tristeza, ese río se llevará tu carga. Y ese río te dará fortaleza para vivir en esta nueva normalidad que dice el mundo como una mujer de victoria. Que Dios te bendiga.